Mi hermana María Soledad. Pastor Gary. Qué gusto. También, pues. Un gusto, no me lo esperaba. ¿No? No, pensé que iba a ser un poquito más, que le quedaban algunos No, días. si que usted quiere, yo me voy. Pero gracias al Señor. Sí, pastor, sí. Amén. Que está con nosotros después de tanto tiempo. Gracias por sus llamados, por sus oraciones. Amén. Amén, pues. Hermana Pamela. Pastor Gary, sí. Hacía tiempo me estaba diciendo. Sí, pues hace tiempo no nos veíamos. No, sí, nos veíamos todos los días, pero en este compartir de los días lunes, desde el 10 de septiembre, que no teníamos compartir junto al Pastor Gary, aunque participa en los días de gracia, Sí, ¿cierto? Le pues, vemos sí. aquí en nuestras reuniones internas también, ¿cierto? Ahí, También. Eso, ¿Ah? con En este todo el momento, pastor. Con todo. Sí, así que retomamos nuevamente la enseñanza de los días lunes. claro. Bueno, gracias al Señor en este día, ¿cierto? Por, como se comentaba recién, todas las cosas ayudan a bien en un propósito. Amén. Propósito que el Señor tiene para con nosotros y con los que aman a Dios, ¿no? A los que aman a Dios, dice. A los todas que las aman cosas ayudan a bien. Amén. Así que en un propósito que el Señor tiene de edificarnos, de llegar a ser la casa, la morada de Dios, todo ayuda a bien. A veces nosotros no sabemos, no tenemos el oír la voz de Dios, saber qué propósito hay, pues, cuál es el propósito de Dios, y que a uno le cuesta tanto porque... ¿Entender eso? Claro, porque a uno le pasan cosas y ligerito uno se olvida que hay un propósito. Así es. Entonces, parece que las palabras comienzan como rápidamente a no bien. Entonces, ¿por qué me pasa esto? Y ¿por qué a mí? Empieza a buscar culpables, causas. Claro, pero uno dice saber a toda la hermandad y las situaciones que uno está viviendo, amar al Señor es lo primero. Amén. Entonces, Amén. en algún momento uno entenderá, ¿cierto?, qué es lo que Dios quiere, ¿no? Amén, pues. Y si no llega a entenderlo completamente, seguir, porque por fe andamos. O sea, creer esa palabra, Claro. creer lo que es para un bien. Pero por eso digo, ¿cómo educar nuestra manera de hablar, ¿cierto? Que aún situaciones que uno no ve nada, pues no se ve nada, y nadie tiene una palabra, ¿cierto? Pero Dios tiene una palabra, y entonces uno ha de aprender a descansar. Así es. En medio de la aflicción, del dolor, de la situación económica, o sea, hay algo que Dios está tratando. Y si Dios trata, dice la Escritura, lo hace porque somos hijos. Amén. Porque Amén. somos sus hijos. Así es. Y no lo hace como una manera de castigo, así como que Dios se gozara en eso, sino que es para que participemos, dice, de su santidad. Amén. Por eso tener ánimo. Eso es. Nosotros hemos estado compartiendo, ¿cierto? Más bien como una reflexión para este comienzo de esta semana. Ya la otra semana es más corta, no me van a ver el lunes. Pero le veremos el martes. Le veremos martes, el martes, claro. pastor, no hay problema. Justo hoy día de gracia, pastor. Esta reflexión, ¿cierto? De algunas cosas que hemos compartido de esto. Del apóstol Pablo, ¿cierto? A los filipenses, cuando en las primeras palabras del capítulo 4 exhorta a estar firme en el Señor. Oh, sí. Estar firme en el Señor. Es como el punto central, estar firme o permanecer, como dice San Juan en el capítulo 15, permanecer en Él y Él permanecerá en nosotros. Es como la clave, el punto. Todo lo que habla la carta a los filipenses, ¿cierto? De la revelación acerca del Señor, de la posición del Señor, que nosotros tiene que estar este sentir. Puede decir el Señor o el apóstol, ¿cierto?, como una palabra para nosotros, basado en estar firmes en el Señor, de que vuestra gentileza
vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Pero agrega también ahí, punto, dice, el Señor está cerca. Y sigue: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Algunas cosas que estamos conversando recién. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Claro, toda una presentación del apóstol Pablo de la obra de Cristo, ¿cierto? Del Evangelio. No hay palabras más gloriosas del capítulo 2, ¿cierto? Que muestran cómo de manera paso por paso la obra del Señor, el ejemplo del Señor. Así es. De su exaltación, ¿cierto? Estar exaltado, tomar forma de hombre y volver a esa misma condición, pero ya como un hombre resucitado, un hombre que se hizo siervo, pero ese hombre resucitó y fue exaltado hasta lo sumo, ¿cierto? Y ahora está en la condición de Señor. Toda lengua le declara como el Señor. Ahora, la posición en el capítulo 3, ¿cierto? Cómo debemos considerarnos a nosotros mismos y las cosas que tenemos, pero lo práctico, uno dirá, es el capítulo 4. La expresión como del creyente, lo más práctico de estar firme en el Señor. Pero dice, no está, como gentileza, no está referido en otra parte de la Escritura. Solamente el término gentil tiene una referencia por ahí por Corintios, ¿cierto? Que dice, que lo compartimos la otra vez, que es la ternura de Cristo. Vuestra ternura. O cómo fue la ternura del Señor con el hombre. Y el escritor acá, o la traducción, se puso como vuestra gentileza. Todos nosotros conocemos, ¿cierto? Cuando alguien es gentil, ¿cierto? Tiene que ver con amabilidad. No, claro, no un gentil de extranjero, claro, y de eso, no. No gentil de los gentiles. No de esos gentiles. No de los gentiles, sino que de los gentiles de como la conducta, claro, como la amabilidad. El pase usted, no después de usted. Y así uno podría estar todo el día, ¿cierto? Pase usted, ¿no? ¿Quién es más gentil? Es una amabilidad. Amabilidad, eso. Claro, pero más que eso, porque tiene que ser conocida. Quien da ejemplo para manifestar una gentileza, una comprensión, una amabilidad, para manifestar la ternura de Cristo, porque la ternura de Cristo se manifiesta en esto. Todo lo que sale en el capítulo 2 es un no considerarse a sí mismo, el que nuestra gentileza sea conocida ante todos los hombres, ¿cierto? Es que nuestra posición de ceder, el ceder, es el mismo ejemplo del Señor de no considerarse a sí mismo. Claro. Considerar siempre al otro, y considerar un ceder con humildad, pero ante todos los hombres, no es ante algunos, sino que no es, parece ahí que nos dijera ante los hermanos, sino que ante todos los hombres, como una palabra para, siempre como planteamos así en este inicio de esta semana, ¿cierto? Tener en nuestro corazón, en nuestra labor, ¿cierto? Diaria, en lo cotidiano, en el día a día, que nuestro ceder, nuestra característica ante todos los hombres sea de ceder, de considerar al otro. En todo. Uno dice los más cercanos, ¿cierto? Pero en todo, a todo transversalmente, ¿cierto? El ceder ante el otro. No, uno no se considera, dice la Escritura, como mayor, ¿cierto? Siempre uno tiene que considerarse como menor, no como el que tiene la autoridad, como el que demanda, sino como el que otorga, el que da, el que entrega, el que considera la necesidad del otro, como todo lo que dice ahí en el capítulo 2. No mirando las cosas que son nuestras, sino que primero se considera lo del otro. Entonces, uno puede no estar afanoso. Si yo voy a considerar siempre la necesidad del otro,
y no de mi hermano, sino que de todos los hombres. Entonces ese afán uno puede ser dominado, ¿cierto? No tener afán, y lo único que podemos tener, ¿cierto?, que nuestras oraciones, las peticiones de nuestro corazón sean conocidas delante de Dios y podamos tener paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestro corazón y que guardará también nuestros corazones y nuestros pensamientos. O sea, si uno no es gentil, no considera al otro, yo creo que se cae en lo contrario, uno entra en la afán. Claro. Porque es mi posición, son mis necesidades, y mis pensamientos, entonces mis pensamientos se van a disparar en todas las direcciones de cómo considerarme a mí mismo. Pero en el ejemplo del Señor es ser gentil, como creyente, como iglesia del Señor, como casa del Señor, como hijo de Dios, considerar siempre a los demás antes que a nosotros. El Señor es nuestro ejemplo. Indudablemente el Señor es ejemplo para nosotros. Fíjese en el capítulo 26 de Mateo, en el momento en que el Señor, ¿cierto?, ejemplo del Señor tenemos de esto. No hay otro caso en toda la Escritura de alguien que haya considerado más a otro. No hay, ¿cierto?, que a nuestro Señor Jesucristo. No podríamos encontrar a nadie más que manifieste cabalmente esta conducta de considerar siempre al otro. No ocupa el apóstol Pablo, ¿cierto?, ahí en el libro de Filipenses, otra cosa como... ¿Por qué ocupa ese nombre? Pero ese nombre de gentileza, ¿cierto?, más bien como que abarca todo lo que el andar, como cuando habla el mismo apóstol a los Gálatas, el andar en el Espíritu, manifestando los dones del Espíritu. La verdad que una vida es vivir en el Espíritu, en el fondo, es la vida de Cristo en nosotros, en que podemos andar con amor, con mansedumbre, con humildad, ¿cierto? Y todo lo que se nombra ahí en Corintios. En Gálatas 5, claro, 22. Ahí están los dones del Espíritu, no las obras de la carne. Ahora, en el libro de Mateo, en el capítulo 26, ¿cierto?, en este ejemplo del Señor de considerar a otro y considerar ni aún su vida, en el versículo 36, cuando el Señor ora en Getsemaní, ¿cierto? Dice, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Esta es prensa de aceite, ¿cierto? Sí. O el momento de mayor presión del Espíritu, del Espíritu. Claro, le dijo a los discípulos, hay toda una visión acá, ¿cierto?, cómo lo hizo el Señor. Le dijo a los discípulos, a todos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Ahora, de todos los discípulos, dice que tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. O sea, unos quedaron ahí, ¿cierto?, sentaditos, ¿cierto?, quedaron sentaditos. Entre tanto que voy allí y oro. Y con Pedro y los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, otra escrito dice que a un tiro de piedra parece, se adelantó el Señor, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. La copa del Señor, ¿acaso el Señor no sabía que era la voluntad de Dios, que lo sabía? El escritor el escritor de Pedro, ¿cierto?, dice que era un cordero inmolado desde la fundación del mundo. O sea, como que no era
algo como que sorprendía al Señor, ¿cierto? Sino que estaba esto dispuesto desde la fundación del mundo. Parece que dice la fundación del mundo. Entonces, es cómo asumir esta verdad, ¿cierto? De su voluntad, y que el Señor la cumplió en el libro de Filipenses, ¿cierto? El no considerarse a sí mismo, sino que tomó forma de hombre. Pero en esto de hacer su voluntad, ¿cierto? Que dice Hebreos, de esta voluntad de la ofrenda del cuerpo, ¿no? Porque había muchos animales que se ofrecían, pero ya Dios no quería eso, sino que quería manifestar su voluntad, pero le puso cuerpo al Señor, ¿cierto? Preparó un cuerpo para que su cuerpo fuese ofrecido en ofrenda. La gentileza, ¿cierto? Que entender que es nuestro cuerpo el que se ofrece, el que se ofrenda. Es ofrendarse por los demás, ¿no? El ceder, que cedo mi cuerpo, Pablo dice a los romanos, bueno, presentar el cuerpo en sacrificio vivo. La oración del Señor era: pase de mí esta copa, pase de mí esta voluntad. O sea, ¿cómo hacerlo, cierto? Que sea de otra manera. Pero no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, ¿no? Se cree que estaban cansadísimos estos discípulos por toda la actividad del día. Velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está claro, pero la carne en esto es débil. Otra vez, dice, otra vez fue y oró por segunda vez. Sí. Pero la oración, la segunda vez dice: si no puede pasar ya de mí esta copa, ¿no? O sea, la primera era, ¿cuál era la primera oración? Dice: pase de mí esta copa. Si es posible. Si es posible. Pero la segunda es, bueno, si no puede pasar, si ya no es posible, entonces hágase de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. O sea, es esta la voluntad. Ya, en esta oración el Señor ya sabe qué es la voluntad. O sea, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la vea, hágase tu voluntad. Que la voluntad del corazón, ¿cierto? El deseo del corazón pueda ser la voluntad de Dios. O sea, no vamos a poder estar firmes en el Señor si no ponemos nuestra voluntad, ¿cierto? O que nuestra voluntad puede llegar a ser la voluntad del Señor. Vino otra vez y lo halló durmiendo. Estaban cargados de sueño los ojos, dice, y dejándolos fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado a manos. Levantaos, vamos. O sea, vamos, levantaos y vamos. ¿A dónde? Vamos a cumplir la voluntad del Padre, ¿eh? O sea, ya sabiendo, entendiendo que es la voluntad, levantémonos con ánimo. Con ánimo presto, dispuesto. Con ánimo dispuesto, claro, a hacer la voluntad, sea cual sea la situación, lo mismo que conversábamos recién. Las cosas que no ayuden, o sea, que uno creyera que no ayude bien, pero saber que es voluntad de Dios. Así es. O sea, levantarse con ánimo pronto, levantaos y vamos a cumplir esta voluntad. Si no hay otra, aun cuando sea doloroso, sea difícil, en esto de la gentileza, ¿cierto? Es voluntad de Dios de ceder, de darnos, de ofrendar nuestro cuerpo, así como lo hizo el Señor. La copa que el Padre me ha dado, dijo el Señor, ¿no la he de beber? O sea, esa es la voluntad que abrazó el Señor. Esa es la voluntad que debemos abrazar nosotros. La copa que el Padre nos da para beber, ¿no la hemos de beber? La hemos de levantarnos pronto, con prontitud. No hay otra cosa más importante, no hay otra cosa que nos motive más que hacer su voluntad. Que así sea. Y como sea, ahí en este caso el Señor dar la vida, no considerarse a sí mismo, dar su vida por los demás, por todos los hombres, dar su vida por el mundo.
Así sea. Así Es sea. una característica nuestra, una característica de la iglesia. No hay gentileza en ninguna parte, no existe. Existe solamente por el ejemplo que el Señor nos da de ceder con humildad ante todos los hombres. Un poquito Amén. difícil en algunos momentos. Pudiera es. ser complicado. Pero ánimo, ánimo, es el ejemplo que el Señor nos dio y es el camino que debemos tomar. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, Oh, sí. tome su cruz, niéguese a sí mismo. ¿Cuál es primero? Tome su cruz. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y sígame. Y el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierde, Por causa de mí. claro, ese la hallará. Amén. Así que Amén. eso es cuando uno dice, aquí me salvo, no, ahí hay que perder. Si aquí estoy salvando mi vida, ahí hay que perderla. Oh, Que el Señor les bendiga para esta semana, pues sean animados los corazones, sean Amén. animados las familias. Que el Señor nos ayude, pastor. Es una palabra, como dirían, como en su momento también dijeron los apóstoles. Fuerte es esta tu palabra, Señor. ¿Mm? Pero Viene de parte de quien nos amó y nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a dar su vida precisamente. por eso todo el Evangelio es una muestra. Uno dice, uy, toda la Biblia habla del Señor, y uno podría encontrar toda la Escritura, el Evangelio, la entrega del Señor, los padecimientos. Uno lo puede ver en los Salmos, claro, pero justamente como un ejemplo para nosotros, para nuestra vida, Amén. para alcanzar que por ese medio entonces el Señor otorga vida eterna, una vida nueva. Por medio de su Espíritu en nosotros se manifiesta el Señor. Así sea. Oremos al Señor, pastor. Amén, pues. Sí. Padre Celestial, te damos gracias en este día. Oh, Dios. Bendecimos tu nombre. Sí, Padre. Confesamos juntos a través de toda esta nación. Declaramos, Señor, aún cada uno en sus casas, en su trabajo, declaramos que tú eres el Señor. Amén. ¿no? Declaramos que tú eres una voz que humanamente no se escucha, pero en el Espíritu, Señor, sí, sí. declaramos al mundo, a Sí. este país, que tú eres el Amor, Señor, Señor, en cada en este corazón. día, y que todas las cosas están sujetas Así bajo tu es, mano, Señor. que nuestra vida ese Señor, y que queremos manifestar tu nombre en nuestra actividad, en el día a día, Señor, que podamos vivir, sea tu Espíritu manifestado en nosotros para vivir conforme a tu Espíritu. Oh, Señor. Esta carne, Sí. Señor, es débil, es difícil, le cuesta sujetarse. Está escrito que es imposible para la carne hacer el bien, es imposible. Mas nosotros tenemos tu Espíritu, Así Señor, es, que Señor. ha vencido, y en la victoria de Cristo sí que se puede, Señor. Ayuda a todos nuestros hermanos, a toda tu casa, Señor. Sean bendecidos en este día, Señor, y en victoria, Señor, iremos adelante confesando tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, pastor.